Emily Carter se sentó en el banco del piloto de la Cessna 162, con los ojos fijos en el horizonte infinito del desierto de Nevada. El sol quemaba el cielo azul claro, y el viento rasgaba la cabina de la aeronave mientras ella maniobraba con la precisión de quien conoce los cielos más que la propia tierra. Había volado durante años, pero ahora cada vuelo se convertía en una forma de escapar de sí misma. Ya no era la mujer que osaba desafiar órdenes en nombre de algo más grande, algo más humano. Ahora ella era solo una expiloto, un nombre borrado de los registros militares, vagando en silencio, entregando medicamentos y suministros a veteranos que ni siquiera sabían el sacrificio que ella había hecho por ellos. Lo que quedaba era el dolor que ella cargaba dentro de sí, como una marca invisible que nadie más vería, pero que ella sabía que jamás se curaría. El vuelo ese día fue tranquilo. Emily observaba los puntos distantes del desierto, las líneas que formaban paisajes, áridos y solitarios. Se preguntaba, como lo había hecho tantas veces, si algún día encontraría paz nuevamente. La decisión de no lanzar aquel bombardeo sobre una escuela llena de niños sirios, de negarse a seguir órdenes, le había costado todo lo que tenía. Su hija de 5 años, un accidente de coche, la pérdida de su trabajo, su identidad borrada. Todo eso por intentar ser humana, por intentar hacer lo correcto. Pero a lo largo del tiempo aprendió a aceptar el dolor, a vivir con él. Eso, pensaba, tal vez era lo que la hacía más fuerte. El sonido del motor de la Cessna 162 cortaba el silencio del desierto, pero para Emily era como un sonido distante. Mientras volaba, no podía evitar que su mente volviera a ese día. El recuerdo de la escuela siria, la visión de los niños jugando en el patio, sin saber que la muerte estaba a punto de alcanzarlos. La orden fue clara: bombardeo. Pero ella no obedeció. En ese momento, su alma pesaba más que la responsabilidad de una misión. Pensó en su hija, en la vida que tenía antes de que todo se desmoronara. ¿Qué elegiría hacer? Sin dudar, Emily se negó a lanzar las bombas. Fue una elección simple, pero que cambiaría su vida para siempre. Ese día selló su destino. Y, sin saberlo, también selló la muerte de 47 niños inocentes. Tras ser procesada y puesta en corte marcial, Emily perdió todo: su carrera, su reputación y su libertad. Lo que fue peor, sin embargo, fue la pérdida de su hija. El accidente de coche la arrebató, dejándole un vacío insoportable que ella jamás podría llenar. El dolor de la pérdida era algo que nadie podría comprender completamente, y ni siquiera ella misma sabía cómo seguir. La vida que antes estaba llena de propósito se transformó en una rutina sin sentido, donde intentaba todos los días alejarse del dolor, pero cada paso la llevaba de nuevo al mismo abismo. La sociedad la abandonó, el sistema militar la borró, y en el fondo ella se sentía como un eco vacío en el mundo. Emily ya no tenía prisa. Ya no había nadie esperando por ella, y el desierto parecía entender esa quietud. Hizo del aislamiento su vida, de su cabaña en el desierto un refugio, donde el tiempo se arrastraba lentamente, sin prisa, sin presiones. Lo único con lo que aún sentía alguna conexión era el vuelo. Ya no era la piloto militar que había sido, sino algo más simple, algo más íntimo. La aeronave, la Cessna 162, era su compañera silenciosa. Ya no la usaba para luchar o destruir, sino para ayudar. Volaba para entregar medicamentos a veteranos, a quienes aún sentía que podría ayudar, aunque de forma anónima. No quería ser reconocida, no quería aplausos. Lo que quería era simplemente saber que al menos estaba haciendo algo bueno. Ese pequeño gesto de humanidad en medio del vasto y vacío desierto. Al principio, sus vuelos parecían no hacer diferencia. Sabía que el mundo la había olvidado y, de cierta manera,
Ya estaba cómoda con eso. Pero, mientras entregaba los suministros médicos y veía a los veteranos sonreír agradecidos, una leve sensación de alivio comenzaba a apoderarse de su corazón. Era como si cada kilómetro volado fuera un intento de volver a levantarse, de encontrar un propósito nuevamente. Pero el peso del recuerdo de la escuela siria, de los niños, aún era algo de lo que no podía escapar. Intentaba no pensarlo, pero a veces, en el silencio del vuelo, el dolor venía de forma avasalladora y sentía la culpa, como un fantasma que no la dejaba en paz. Fue durante uno de esos vuelos que Emily sintió la tensión en el aire, una sensación incómoda que no podía identificar de inmediato. El cielo estaba limpio, sin nubes, y todo parecía ir según lo planeado. Pero algo estaba mal. Miró al horizonte y vio puntos acercándose rápidamente. Cuando se dio cuenta, la imagen se cristalizó. 2 F-16 venían en su dirección, volando en formación cerrada. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que no había motivo para eso. Estaba sola, con su pequeña aeronave, sobre un territorio desértico, sin intención de causar problemas. Pero aún así, el miedo se apoderó de su cuerpo. Era como si el destino, una vez más, estuviera jugando con ella, obligándola a enfrentar el pasado de una forma cruel e inesperada. Los aviones se acercaron con velocidad impresionante, pasando a su lado con una violencia que hizo que el viento temblara en la fuselaje de la Cessna. Emily intentó mantener la calma, pero su corazón disparó. Su mente, entrenada para situaciones de alto riesgo, entró en alerta máxima, como si estuviera de nuevo al mando de un avión de combate, pero esta vez no había guerra. Solo estaba ella y el desierto. Intentó contactar con la torre de control, pero la respuesta que recibió fue solo una orden brusca para aterrizar inmediatamente. No había tiempo para cuestionar, solo para obedecer. Su mente, sin embargo, estaba en guerra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están persiguiendo?, pensaba mientras pilotaba, forzando la Cessna a un aterrizaje de emergencia. Cuando las llantas de 1900, la Cessna tocaron el suelo arenoso de la pista improvisada en el desierto. La sensación de impacto fue casi surreal. Emily apenas tuvo tiempo de ajustar la aeronave antes de que los F-16 volvieran a pasar sobre ella, pasando tan cerca que el sonido ensordecedor de los motores hizo que sus manos temblaran en el volante. Logró detener la aeronave con el mínimo de control, y tan pronto como la Cessna desaceleró, un alivio momentáneo se apoderó de su cuerpo. Pero el alivio duró solo un segundo. Inmediatamente, varias camionetas militares rodearon su aeronave, y soldados armados salieron de las viaturas con rifles listos. Emily sabía lo que venía. Ya no eran solo pilotos de combate. Ahora estaba a punto de ser tratada como una enemiga, como una intrusa. Cuando salió de la cabina y dio los primeros pasos, uno de los soldados gritó, exigiendo que se tirara al suelo. Emily obedeció sin dudar, pero su mente no paraba de correr. No tenía sentido. ¿Quién estaba al mando? ¿Por qué la trataban de esa manera? Se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla, pero el peso de la realidad se impuso. Ya no era una piloto, era una civil que no debería estar allí. Los soldados registraban sus cosas con prisa, como si buscara algo, un arma, una amenaza, cualquier cosa. Emily sabía que no tenían idea de quién realmente era. La mujer que alguna vez comandó aviones de guerra, que desafió órdenes para salvar vidas, estaba allí, en el suelo, siendo humillada como una criminal cualquiera. Mientras los soldados registraban sus cosas, un soldado más joven, de ojos curiosos, tomó un pequeño libro de registros de vuelo. Miró las anotaciones detalladas y las fotos que había dentro del libro, algunas mostrando a Emily en su uniforme de piloto, con un F-22 Raptor al fondo. «Esto no puede ser real», murmuró. Una risa sarcástica se esparció entre los otros,
y Emily sintió el peso de la burla. Se reían de ella, sin entender lo que estaban viendo, ni lo que ella realmente era. Para ellos, solo era otra civil desinformada, que pensaba que podría volar un avión militar y engañar a todos. Sin embargo, Emily se mantuvo en silencio, controlando cada respiración, sabiendo que ya no tenía nada que perder, pero que aún necesitaba ser fiel a sí misma. Cada palabra que decían era un recordatorio de lo que había perdido, pero también una prueba de su paciencia. Sabía que, en el fondo, esa situación era solo una parte más de su lucha silenciosa. Fue entonces cuando el teniente coronel John Harris, jefe de seguridad de la base, apareció. Estaba furioso, su mirada agresiva barriendo a Emily de arriba a abajo. ¿Crees que puedes aterrizar aquí y jugar a ser piloto mujer? ¿Qué historia es esta?, gritó, sin entender la verdadera gravedad de lo que estaba pasando. Emily no respondió de inmediato. Sabía que sus palabras no cambiarían el curso de los eventos, pero en su interior se preguntaba hasta dónde podría soportar esa humillación. «Soy una piloto, señor. Una piloto real», dijo, su voz firme, sin vacilar. Harris la miró de manera cínica, como si fuera una broma. «Solo estás bromeando», murmuró, y dio la orden para que Emily fuera llevada a una sala para ser interrogada. Mientras la llevaban a la sala de interrogatorio, Emily sentía el peso de la situación aumentar. Cada paso que daba parecía arrastrarla más profundo en un agujero del que no sabía cómo salir. Había enfrentado muchas situaciones difíciles a lo largo de su carrera, pero nada se comparaba a ese momento. Ser tratada como una intrusa, una enemiga, cuando sabía que no era nada de eso, parecía una traición de la propia vida. Cuando entró en la sala fría e iluminada por luces fluorescentes, el teniente coronel Harris estaba allí, esperando con un semblante severo. Se sentó a la mesa, observándola con una mirada penetrante, como si esperara que ella se quebrara. Pero Emily no cedió. No se entregaría a la humillación que él quería imponer. Ya había perdido lo suficiente. El interrogatorio comenzó con preguntas simples, pero pronto se transformó en acusaciones. ¿Quién te dio permiso para volar esta aeronave? ¿Por qué estás sobrevolando territorio restringido? Las palabras eran duras, y Emily podía sentir el desprecio en cada una de ellas. Podría haber respondido con ira, con el mismo desprecio que sentía por ese hombre, pero en lugar de eso, eligió la calma. «No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero saber qué está pasando. No hice nada malo», respondió, intentando mantener su postura intacta, pero las palabras no parecían tener efecto. Harris la miró con una sonrisa irónica, como si la ridiculizara aún más. No creía en lo que escuchaba, ni siquiera quería creerlo. Para él, Emily solo era una civil desorientada tratando de engañar a los militares. Fue entonces cuando, para sorpresa de Emily, la puerta se abrió y una mujer entró en la sala. La teniente general Jennifer Hayes, una figura respetada dentro del sistema militar, tenía una presencia imponente, pero su expresión era diferente a la de Harris. La miró con una atención cuidadosa, como si estuviera observando una escena que ya conocía bien. «¿Está aquí porque fue identificada como una amenaza?», preguntó Jennifer con una voz tranquila, casi como si intentara entender lo que estaba pasando. Harris, sorprendido por la presencia de la oficial de alto rango, intentó argumentar, pero Jennifer levantó la mano, interrumpiéndolo. «Déjenme hablar con ella en privado», dijo, dejando claro que el teniente coronel no tenía opción. Harris, molesto, salió de la sala con una mirada desconfiada. Ahora, en la sala con Emily, Jennifer se acercó y sacó una silla. No dijo nada de inmediato, solo observaba a la mujer frente a ella, que aún mantenía la cabeza en alto, como si el peso de todas sus pérdidas se hubiera transformado en un escudo invisible a su alrededor. Finalmente, Jennifer habló. Su voz suave,
pero cargada de un respeto que Emily no esperaba. «Sé quién eres, Emily. Sé lo que hiciste. Sé lo que pasó ese día en Siria», dijo, haciendo que la mente de Emily volviera a ese momento devastador. No sabía qué esperar, pero no fue una sorpresa que alguien supiera la verdad. Al fin y al cabo, siempre supo que su decisión no permanecería en secreto para siempre. Cuando Jennifer habló, el impacto de sus palabras hizo que Emily cerrara los ojos por un momento, como si intentara recordar cada detalle de ese día. La decisión de no lanzar las bombas, el peso de ver a los niños jugando y por un momento sentir que aún había algo más importante que cumplir órdenes. Lo que no esperaba era que su negativa, algo tan simple para ella en ese momento, tuviera tal repercusión con el paso del tiempo. «Te borraron por una razón, Emily», dijo Jennifer, su voz ahora más grave. «La misión falló y la culpa se echó sobre ti, no solo por rechazar la misión, sino por exponer una verdad que ya no podían esconder». Emily respiró hondo. Ese peso que creía haber dejado atrás ahora estaba siendo sacado a la luz nuevamente, como una herida no cicatrizada. Jennifer la observaba con una expresión de comprensión que Emily no había visto desde que todo comenzó. «Pero lo que hiciste no fue solo coraje. Fue una elección que muchos no habrían tenido la fuerza para hacer. Salvaste vidas, Emily. Esos niños, aunque no hayan sobrevivido, los salvaste de una muerte que nadie debería haber causado». Emily levantó los ojos y algo cambió. El peso del arrepentimiento que siempre estuvo allí, en silencio, comenzó a dar paso a algo más fuerte, una sensación de validación. No es que eso resolviera todo, pero al menos sabía que, en ese momento, su decisión había sido la única correcta. Aunque el mundo no la entendiera, sabía que había hecho lo que debía. Jennifer, viendo el cambio en los ojos de Emily, se dio cuenta de que la mujer frente a ella ya no era la misma que estaba de rodillas, siendo humillada en la base aérea. Esa mirada, ese gesto de fuerza interior, mostraba que Emily había enfrentado una batalla mucho más grande de lo que cualquiera de los militares presentes podría imaginar. «No vine aquí para castigarte», dijo Jennifer, rompiendo el silencio. «Vine aquí porque tienes algo que necesitamos. No solo tú, sino tu experiencia, tu conocimiento, incluso siendo borrada, sigue siendo una de las más cualificadas para este trabajo». Emily la miró, sin entender completamente. Era extraño escuchar algo así después de tanto tiempo siendo ignorada, después de tantos años sin recibir ninguna forma de reconocimiento o, al menos, respeto. «No necesitas reconocimiento, Emily», continuó Jennifer ahora más firme. «Pero necesitamos personas como tú para algo más grande, para corregir los errores que se cometieron. No te estoy pidiendo que vuelvas a lo que eras, solo necesito que sepas que, independientemente de todo lo que pasó, lo que hiciste no fue en vano. Aún tienes un propósito y está en tus manos». Las palabras de Jennifer, aunque dichas con calma, estaban impregnadas de una fuerza que Emily no sentía desde hacía mucho tiempo. Era una propuesta que no sabía si podría aceptar, pero por un momento se sintió conectada con algo más grande, algo que no fuera el dolor, la pérdida o la vergüenza, sino una oportunidad real de hacer una diferencia. El silencio invadió la sala por algunos segundos mientras Emily procesaba las palabras de Jennifer. Nunca imaginó que un día sería llamada nuevamente al mundo que la había rechazado, especialmente después de todo lo que había pasado. Sabía que su elección, ese acto de coraje, había sido la razón por la cual la borraron del sistema militar, pero escuchar esas palabras de validación de que aún tenía algo que ofrecer hizo que surgiera la duda. ¿Sería posible volver a confiar en ese sistema que la destruyó? Pensó en su hija, en todo lo que había perdido, y por un momento, una parte de ella
Quiso rechazar la oferta, volver a su vida solitaria en el desierto. Pero algo dentro de ella le decía que quizás era hora de levantarse una vez más. «No puedo volver a lo que era», dijo Emily con la voz firme, pero cargada de una tristeza inevitable. «Lo que pasó, eso nunca saldrá de mí. No es algo que se borre. Ya no soy la misma persona». Jennifer la miró con una comprensión silenciosa, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. «Lo sé, Emily, y no espero que seas la misma persona. Nadie espera eso, pero puedes ser alguien diferente, alguien que ayude a corregir los errores, alguien que realmente haga la diferencia, no por la gloria, no por la fama, sino por hacer lo correcto como siempre lo has hecho». Las palabras de Jennifer resonaron en la mente de Emily, y por un instante se vio frente a una encrucijada. Volver a su vida aislada en el desierto o aceptar la oferta y luchar por algo más grande. Después de un largo momento de reflexión, Emily sintió algo despertar dentro de ella, algo que hacía mucho tiempo pensaba que había perdido. No era esperanza, ni la búsqueda de redención, sino una sensación de propósito. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero la vida que llevaba, lejos de todo y de todos, ya pesaba demasiado en su alma. El dolor de la pérdida, la soledad del desierto, ya no tenían el poder de aplastarla de la misma manera. Cada día se había reconstruido, pero ahora había algo más significativo por hacer. Tal vez era el momento de usar su experiencia, su coraje, para corregir los errores que la destruyeron en el pasado. «Lo haré», dijo Emily con decisión en su voz. «Pero no por ellos, no por el sistema. Lo haré porque es lo correcto, no por reconocimiento o algún tipo de honor, solo por lo que puedo hacer ahora». Jennifer sonrió, una sonrisa que no era de triunfo, sino de comprensión. «Siempre fuiste así, Emily. Siempre hiciste lo correcto, incluso cuando eso significaba perderlo todo». Emily se levantó de la silla, sintiendo que, por primera vez en años, tenía algo por lo que luchar nuevamente. No por la gloria, ni por la redención, sino por la misión en sí, por la verdad, por la oportunidad de corregir los errores que un día la destruyeron. Mientras se preparaba para salir de la sala, la puerta se abrió nuevamente y el teniente coronel Harris apareció, observándola con una mirada que no esperaba. Estaba parado allí por un momento vacilante antes de dar un paso adelante. Yo no sabía», dijo él, con una sinceridad que Emily nunca pensó escuchar de alguien como él. «Lo que hiciste, lo que pasaste, no tenía idea del peso que cargabas. Estaba equivocado contigo». El sonido de sus palabras fue como una revelación, una ruptura del prejuicio que él tenía, y Emily sintió que, por primera vez, realmente la veía. No como una civil desorientada, sino como la mujer fuerte que siempre fue, incluso en los momentos más difíciles. «Yo nunca pedí reconocimiento», respondió Emily, su voz calma, pero llena de un poder silencioso. «Pero ahora sabes la verdad, y eso es todo lo que necesitaba que supieran». Harris se quedó en silencio, los ojos enfocados en ella, una nueva comprensión formándose. La había visto como una traidora, como alguien fuera de lugar, pero ahora entendía que su coraje no estaba en destruir, sino en salvar. No sabía si podría perdonarse a sí mismo por su propia visión limitada, pero sabía que en ese momento tenía una nueva visión sobre lo que significaba ser fuerte. Con una última mirada hacia Jennifer, Emily salió de la sala. Ya no buscaba una vida de silencio o soledad. Sabía que su camino sería difícil, pero ahora tenía un propósito renovado. Ese día, el reconocimiento no vino de medallas o títulos, pero al ver el cambio en la mirada de Harris, sabía que algo profundo había cambiado. Y, tal vez, eso era suficiente. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora y deja tu opinión en los comentarios. ¿Tendrías el coraje de tomar la misma decisión que ella?